Ya saben que Sanidad ha aprobado, la propuesta es que los menores de 60 años vacunados con la primera dosis de AstraZeneca reciban la segunda con el suero de Pfizer. Pero el ministerio que dirige Carolina Darias planteó dos cuestiones al Comité de Bioética. Los que no quieran Pfizer pueden escoger AstraZeneca y en ese caso habría que pedir un consentimiento al ciudadano. Este órgano ya se ha pronunciado. Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos por partes. Ustedes, en primer lugar, dicen no a que los ciudadanos puedan escoger la vacuna que quieren que les administren. Nosotros consideramos que tanto al principio de la estrategia como durante la estrategia y ahora, con el nuevo conflicto que se ha planteado, los ciudadanos tienen el derecho a elegir. Debe hacerse una distribución justa de los recursos que son escasos, las vacunas siguen siendo escasas y el virus es un virus que afecta especialmente a algunas personas más mayores. Por lo tanto, nos pronunciamos en contra del derecho a elegir. Lo que ocurre es que planteamos que si una persona que rechaza no ser vacunado, sino ser vacunado a pauta heteróloga, pues quizá la salud colectiva y la salud de ese individuo recomendaría permitirle vacunarse con Astra. No estamos reconociendo el derecho a elegir, sino la vacuna con Astra como una solución ante no Pfizer versus Astra, quedarse sin vacunar en segunda pauta, no completar la segunda pauta de la vacuna, por tanto superar un riesgo para la colectividad y vacuna de AstraZeneca. Es lo que estamos planteando. Avalan que los que rechacen completar esa vacunación con Pfizer Claro. lo pueden hacer con AstraZeneca, pero para ello que firmen un consentimiento. Y esta era pues la segunda cuestión que planteaba Sanidad. ¿Es legal, es ético pedirlo? Nosotros consideramos que, como no estamos hablando de una elección, estamos hablando de un rechazo, y dice la ley que el paciente tiene derecho a rechazar el tratamiento, pero debe quedar constancia por escrito de su rechazo. Lo que no va a constar ese rechazo es el registro de las personas que no se quieren vacunar, porque estas personas no es que no se quieran vacunar, de hecho se han vacunado en una primera pauta, una primera dosis. Lo que no quieren vacunarse es, por las razones que sean, sin necesidad de justificarlo, con una pauta heteróloga, con una pauta de una vacuna distinta. Y la manera de documentar eso que nos exige la ley es a través de un documento de rechazo, de un consentimiento de rechazo, donde el paciente manifiesta a través de la firma de ese documento que rechaza la vacuna y que pide que se le vacune con AstraZeneca. Tanto, como digo, el dilema no es entre una vacuna u otra, sino entre quedarse sin vacunar y la vacuna con Astra. ¿Qué es mejor? Yo creo que darle la vacuna con Astra, que por cierto es una vacuna tan segura con Pfizer, pero el problema, lo que nos dicen los expertos, es que ha reportado de una trombocitopenia que es un evento muy infrecuente pero grave. Planteaba usted la pregunta que me gustaría también hacerle, ¿qué es mejor, AstraZeneca o Pfizer? Porque la verdad es que ahora mismo seguro que hay mucha gente que está en un mar de dudas, que no tiene muy claro qué decidir en ese caso, o rechazar Pfizer, como usted dice, o escoger AstraZeneca. Y la verdad es que las comunidades autónomas tampoco nos lo ponen fácil, porque hay discrepancias, no vemos pues una opinión conjunta de todas ellas. Usted dice que lo mejor es AstraZeneca. No, yo estoy diciendo que, que las dos vacunas son seguras, pero que en el contexto en el que se han reportado unos eventos adversos, que son muy frecuentes pero graves, en tramos de edad por debajo de 60 años, puede ser que lo que indique la autoridad sanitaria sea lo correcto, y lo que ha indicado es una pauta heteróloga. Yo, de hecho, casualmente hoy he recibido mi cita para ser vacunado este lunes y yo no he preguntado qué vacuna. Yo voy a llegar ahí, me vacunaré con lo que me den, con lo que me han indicado para mí, porque yo creo que hay que tener confianza en lo que son las autoridades sanitarias y en lo que ellos consideran que es lo mejor para cada uno y lo que es mejor para una distribución justa de las vacunas. Claro, yo no sé si esto va a generar una cierta discriminación entre vacunas, porque casos personales que todos conocemos que a lo mejor han ido a vacunarse y han rechazado ponerse la vacuna porque no era la que ellos esperaban o la que querrían. Es que no es lo mismo que alguien quiera elegir la vacuna a que alguien, en un contexto que se ha generado incertidumbre, no por culpa de nadie, sino porque el propio contexto es muy incierto, pues que eso en la población también genera incertidumbre, y hay que tener en cuenta que una persona que a lo mejor ahora no quiere seguir la indicación de la autoridad, que hasta ahora todo el mundo la ha seguido, no es porque se haya vuelto caprichosa, no porque lo haga a la ligera, sino porque en esa situación de incertidumbre sigue teniendo esa incertidumbre. Por tanto, yo creo que hay que respetarlo. Por eso decimos que yo creo que lo mejor es seguir la indicación de la autoridad, que ha sido la Comisión de Salud Pública, vacunarse con una pauta heteróloga,
vacunarse con Pfizer, los vacunados en primera dosis con Astra menores de 60, porque aunque el riesgo es muy frecuente, es grave, pero si alguien se va a quedar sin vacunar, porque en este contexto de incertidumbre, esa incertidumbre le ha generado dudas, pues mejor vacunarle con lo que nos pide, que es AstraZeneca. No estamos diciendo que esa decisión sea la correcta, pero hay que entender que ahora las personas también tienen derecho a equivocarse porque todo es muy incierto. Los que rechacen Pfizer, ya para finalizar, señor de Montalvo, tendrán que firmar ese consentimiento, habría que firmar un consentimiento, pero ese documento, ¿qué implica? Conocer el riesgo, lo que nos decía, pero ¿también implica asumir responsabilidades si hubiera una complicación con la vacuna? La responsabilidad que tiene que asumir el ciudadano en el contexto que nosotros proponemos, y así se decide, es lo que al final va a hacer, si va a querer rechazar una vacuna y pedir otra, es la responsabilidad. Pero firmar un consentimiento, y esto habitualmente nos lo preguntan muchos amigos cuando antes de entrar en un quirófano, no significa que uno asuma las consecuencias que se produzcan con ocasión del acto médico. Lo único que asume es que las conoce. Es decir, el luego establecer si se produce algo, quién es responsable, si hay responsabilidad o no, es algo distinto. Lo único que se hace con esto es acreditar que esa persona ha sido informada y que por tanto ha podido adoptar su decisión libremente, que decidir libremente significa decidir con información. ¿Y por qué informamos por escrito de este riesgo, de ese riesgo de trombocitopenia? Porque la ley dice que de los riesgos leves o moderados se informa verbalmente, que son los que producen las vacunas, y ante un riesgo más grave la información debe ser escrita. Por eso, a las personas que finalmente rechacen la vacuna de Pfizer y quieran vacunarse para no quedarse sin vacunar con AstraZeneca, se les informará por escrito del riesgo, lo que hemos propuesto, de trombocitopenia, y el resto de riesgos habituales de esas vacunas, que son leves o moderados, se le informará verbalmente. Por lo tanto, yo estoy diciendo que no hay ninguna de las dos decisiones es incorrecta. Parece que la autoridad nos indica que ahora lo mejor para ese tramo de edad es seguir una pauta heteróloga, pero no estamos diciendo que ninguna sea incorrecta, que ninguna vacuna sea insegura. Si se reportan unos acontecimientos adversos, pues a lo mejor por eso la autoridad sanitaria lo que ha querido es incluso evitar el riesgo de esos acontecimientos, que, insisto, son muy infrecuentes, pero son graves. Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros en el canal 24 Horas. Muchas gracias a vosotros por escucharnos y darnos un espacio. Muy buenas tardes.